Le damos gracias a nuestro Dios. En este día estamos contentos de poder tener vida y poder reunirnos, y a quienes se pueden conectar a través de los medios, también sean bienvenidos, bienvenidas a este lugar. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Job capítulo número 13 y verso número 13. 13 del libro de Job. Dice la palabra del Señor. Job 13, verso 13. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que me viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos, y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es fiel, tu palabra es buena, Padre. Ayúdanos, Señor. Sabemos, Padre, las dificultades que hay como seres humanos, como personas y también como creyentes, hijos tuyos, la dificultad que hay, Señor, de poder entender muchas cosas, Padre. Es difícil, Señor, con la experiencia, aún con el sufrimiento. Padre, no nos da muchas veces toda la sabiduría que necesitamos. Ayúdanos, Padre, a recibir de ti sabiduría. Señor, estamos seguros, Padre, que tú quieres ayudarnos en todo, Padre, en nuestras vidas. También queremos suplicarte, Padre, por aquellos que están pidiéndote, Señor, por sanidad, Señor. Te suplico por Sara Lilian de Varías, Señor, que ese tratamiento, Padre, dé resultados conforme a tu misericordia y tu gracia, Señor, que pueda darle descanso, Señor, que le pueda dar alivio, Señor, que le pueda traer vida, Padre. Solo tú puedes hacer, Señor, solo tú puedes cambiar, solo tú puedes restaurar, Señor, regenerar, Señor, tejidos, células, Señor. Y lo que allí, Señor, tenga que ver, tú lo conoces, Padre, y está en tus manos, Señor, su vida. También te suplicamos, Señor, por nuestro hermano Nerio, Señor, quien pide en oración, así también por nuestro hermano Asbun, Señor, que tengas misericordia, Señor, y también por nuestra hermana Noemí, Señor. Haz misericordia, Señor, en los que están enfermos. Señor, solo tú conoces, Señor, la realidad, solo tú conoces nuestros días, y que sea conforme a tu dicho, Señor, que suceda en nuestras vidas. Que lo que tú digas, Señor, sea eso lo que se cumpla, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú tienes la palabra, Señor, que puede cambiarlo todo, Padre. Gracias. Nosotros siempre suplicamos, Señor, porque es nuestro deber, Señor, interceder y suplicar, Padre. Señor, también hay una petición especial por Mónica Molina Hércules, Señor, que tengas misericordia, Señor, que conforme a esta petición puedas recibir, Señor, con fe, porque tú eres el que das, Señor, tú eres el que haces, tú eres el que cambias, tú eres el que restauras, Padre.
Gracias te damos, Señor, por tus misericordias. Gracias, Padre. Bendice esta palabra y ayúdanos a entender, Señor, lo que nos hace mucha falta, Padre, comprender de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es: si me quedo callado, muero. Eso es lo que decía Job. Si me quedo callado, muero. Realmente sabemos que la experiencia de Job es un ejemplo de vida. Es un ejemplo para nosotros, pues su sufrimiento fue superior, ¿verdad? Su sufrimiento fue extremo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, había una confianza en el Señor y un ejemplo también como una vida de rectitud. Pero eso, el sufrimiento y lo que nosotros creamos que caminamos bien en el Señor, no nos da toda la sabiduría, ¿verdad? Y el conocimiento de las cosas que nosotros vivimos. Es decir, el sufrimiento muchas veces no me hace más sabio, ¿verdad? El sufrimiento muchas veces no me hace entender, me puede nublar, eh, me puede confundir, me puede dar la sensación de que tengo algún derecho ganado, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? En la vida usted sabe de que si alguien por una causa humana es preso y es golpeado, es secuestrado, lo que sea, esa persona tiene como un derecho, ¿verdad? Y la gente le da ese derecho y le da ese espacio. Sin embargo, en los caminos del Señor muchas cosas se vuelven prueba. Es decir, que la lógica humana no corresponde a lo que Dios tiene como su voluntad para nosotros. Y es que aquí la fe es probada, la fe fue probada y realmente, a pesar de tener fe, no significa que somos rectos, ¿verdad? Porque la fe, hermanos, nos permite ser justificados a través del Señor, pero no significa que somos perfectos, no significa que realmente estamos actuando bien. Podemos equivocarnos. El sufrimiento hace o dice, ¿verdad?, que nosotros hemos sido capaces de soportar, ¿sí?, algo que en ese momento parecía muy difícil y que eso va a fortalecer nuestra fe. Pero hace falta también conocimiento de Dios. Hay cosas que no necesariamente tenemos reveladas o que la sabiduría no nos alcanza para comprenderlas. Por eso su fe demostraba un caminar con Él, un sufrimiento, pero también también nos decía que su rectitud no venía porque él tenía prosperidad, ¿verdad? Como mismo Satanás le deja ver al Señor, ¿verdad?, sino que más bien tenía confianza en Dios. Entonces, esos contrastes pueden de alguna manera dificultar entender algunas cosas. Y de eso se trata esta palabra. Yo creo que el libro de Job muestra muchas de nuestras facetas en la vida, ¿verdad?, que quizás en un momento nosotros lo leemos, no lo entendemos, pero después con la experiencia que usted puede haber tenido, con el mismo sufrimiento que usted puede haber tenido, nos hace comprender y a pesar de que, y darnos cuenta que el sufrimiento no lo sacó del camino, ¿verdad?, sino que fortaleció su fe. Sin embargo, no es suficiente para entender todo el misterio de Dios.
Eso no nos da derecho. Eh, Sin embargo, Dios lo toma en cuenta porque hay cosas que van más allá de todo eso, ¿verdad? Y es el amor. El amor está más allá de todo eso. Y por eso uno escucha, lee y uno dice, pero ¿por qué, vea? Pero es como que usted le permita a un hijo o a una hija quizás decir cosas que usted lo comprende, ¿verdad? Lo entiende y puede dejar pasar y lo puede perdonar. Pero no quiere decir, ¿verdad?, de que esté bien, sino que simplemente se deja pasar. Y la actuación del padre será para beneficio, ¿verdad?, de su hijo, de su hija. Entonces la aprobación que Job pretendía tener al presentarse y defenderse delante de Dios, defenderse por sí mismo, ¿verdad? Siempre le dicen, ¿verdad? Yo siempre veo en las películas y he escuchado también a la gente que es de leyes decir, bueno, lo mejor es que te represente un abogado, ¿verdad? ¿Por qué razón? Por muchas razones. Porque yo estoy afectado, mis emociones pueden ser otras, ¿verdad? Y de repente pueden tocar una sensación, una emoción por allá que me hace decir lo que no tengo que decir, ¿verdad? Y mientras que el abogado no lo va a hacer. Usted ve en los interrogatorios, ¿verdad? Que sale que a la persona le tocan el punto, ¿verdad?, de orgullo, y por ese punto, por defender y querer decir lo que quiere decir, no se puede quedar callado. Y ahí lo dice. Y ahí metió hasta la de repuesto, ¿verdad? Este, eh, esa es una debilidad humana. Y aquí vemos a un Job que dice, no me puedo callar. Si me quedo callado, me muero. Y es que realmente hay cosas que no son fáciles de callar. Entonces vemos una situación bien compleja, eh, porque él se defiende delante de Dios, hablando, defendiendo su causa, empujado, ¿verdad?, por el respaldo que usted y yo podemos, así como Job, usted también puede creer de que el sufrimiento le da derecho, ¿verdad? O la injusticia que usted cree que está sucediendo con usted nos da derecho a hablar. Empujado también por la influencia de Satanás, ¿verdad? Que había habido una influencia que él no sabía. Y también por la influencia de sus amigos. Entonces ahí la carne nos puede hacer también, puede tomar o puede disfrazarse de justicia. Nuestra carne. Por eso estas situaciones a veces nos hacen ver que como seres humanos, como personas, no somos lo que creemos o no tenemos la fortaleza que creemos tener. Quien puede callar puede vencer, es como tener la fuerza, ¿verdad?, para tomar una ciudad. Si yo reprendo mi lengua, tengo fuerza, soy un hombre poderoso. Si usted puede refrenar su lengua, usted es una persona con poder. Hablo poder espiritual. Y aquí nos damos cuenta que ese sentimiento, esa necesidad que tuvo de hablar, que dice, si no hablo, me muero, y es lo que aquí hace que él suelte muchas de las cosas que quizás nunca tuvo que decir. Y nosotros de seguro ya hemos vivido consecuencias también de no poder callar. Y, y esas consecuencias las hemos visto, y por más que nosotros hayamos querido disfrazar, ¿verdad?, esas palabras como palabras correctas, como palabras que se tenían que decir, tuvieron consecuencias, ¿verdad? Es decir, aunque usted diga, tengo todo un respaldo que me da la oportunidad de hablar, hay cosas que nunca se tuvieron que haber dicho. Por eso, gracias a Dios, nosotros debemos de recordar que tenemos a Cristo como abogado. Hermano, la mejor asesoría, imagínese. Él va a hablar por nosotros. Él va a poner la cara por nosotros.
¿verdad? Se para el acusado, dice, cuando van a dictar sentencia, ¿va? ¿Y quién se para, hermano? El acusado, pero también el abogado. Wow, y usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver este? Solo porque le están pagando. No, es que él lo representa. Y ese, hermano, es una figura tan fuerte, ¿verdad? Porque cuando alguien está acusado ahí no tiene todos sus sentidos cabales, ¿sí? Que necesita una ayuda. Es bien prudente, ¿verdad? Y nosotros tenemos a Cristo, imagínense, que puede hablar por nosotros. Qué ventaja, hermanos, si nosotros aprovechamos esto. Porque Jesús es nuestro abogado y hablará por nosotros, como dice la primera epístola de Juan 2:1, donde dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Wow, hermano. Jesucristo, el justo. O sea, el calificativo, ¿verdad? Como quien dice, es un abogado que no te va a fallar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos en esta porción, Job toma un riesgo de hablar. Es decir, la prudencia a veces puede tener un límite y usted no lo conoce, ¿verdad? Y usted dice muchas veces, yo no quería hablar, pero dijeron tal cosa y entonces, ¿verdad? Y a veces, hermano, hay palabras que no, que aunque quieran arreglar, no arreglan, ¿verdad? Porque de todos modos quizás eh, no tienen la posibilidad de arreglar las cosas, porque ¿qué podía arreglar él delante de Dios, hermano, al decir yo soy justo y justificarse? Nada, porque el que tiene la autoridad y el poder puede hacer las cosas, ¿verdad? Con o sin justicia, pero Dios es justo, ¿verdad? Pero entonces si es justo, debemos de confiar en esa justicia, que porque es justo nos va a sacar adelante. Entonces, eh, escuchadme y hablaré yo, dice el verso 13, y que me venga después lo que me viniere. Wow, hermano. Como quien dice, acepto todas las consecuencias que hay de mis palabras. Déjenme hablar y que me venga lo que me tenga que venir. ¿Y cuáles son las cosas, hermanos, que no podemos quedarnos callados? ¿A cuáles cosas? Usted piensa en las cosas en las que usted no se puede quedar callado. Hermano, hay cosas en las que no nos podemos quedar callados. Que es como que nos den cuerda. Y mire, y hay gente que sabe cuáles son esas cosas en las que usted no se queda callado. Y nos dan cuerda. Hay gente que es lista, muy lista. No tienen un título de psicólogos, pero estudian a las personas, su forma de comportarse, sus reacciones, etcétera, etcétera. Y el enemigo también. Por eso, de seguro en su vida, Job había sido prudente y ahora estaba dispuesto a hablar, sin importar las consecuencias que esto iba a traer. Nuestras palabras, hermanos, en lo natural nos pueden llevar a la cárcel, ¿verdad? Si yo comienzo a difamar a alguien, a hablar lo que no es, me pueden meter preso. Si yo no puedo demostrar lo que dije, ¿verdad? Tendría que demostrarlo. Entonces, puedo levantar una calumnia, puedo hacer cosas que me merezcan, que se califiquen como delito, y si nosotros tenemos ese cuidado, esa prudencia muchas veces, porque tenemos un temor, ¿verdad?, de que hayan consecuencias, ¿cuánto más, hermanos, serían decir esas palabras contra Dios? O sea, como que a veces no nos damos cuenta de eso, pero si son graves para el hombre, ¿cuánto más no lo serán para Dios? Entonces, hablar puede tener un gran riesgo. Y una de las cosas que pueden hacer hablar al prudente y sacarlo de quicio es la injusticia.
cuando yo sufro y creo que es injusto, eso puede destapar mi lengua, eso puede hacerme hablar, eso puede hacerme cambiar de opinión. ¿Cuánto tiempo podremos soportar, hermano? Porque el sufrimiento de Job fue un sufrimiento superior, ¿va? Perder sus hijos, perder todos sus bienes y después perder la salud, ¿va? Era un sufrimiento extremo. Porque alguno puede, y el mismo Satanás dice, ¿verdad? Ah, no, hombre, sí, es porque lo tenés bien, ¿verdad? Pero quitarle y ya vas a ver que cómo va a reaccionar como los demás hombres. Entonces, hasta aquí Job, hermanos, había sido fiel. Había tenido, y no quiero decirte que hay una gran falla porque sabemos el final, pero hubo cosas de más. Y hay que decirlas, hermano. Porque eh, cuando nosotros vemos eh, eh, que el sufrimiento, hermanos, que la injusticia me da como derecho o siento el derecho de poder hablar, aunque sintamos nosotros esa autoridad o ese poder, cuando que nos da el creer que tenemos la razón. Cuando uno siente que le asiste la razón, es que uno se deja ir, ¿ve? Es cuando uno dice, no, es que aquí tal cosa. Sin embargo, había riesgo. ¿Por qué hay riesgo, hermano? Porque lo estamos haciendo delante del Señor. Porque realmente es como dudar de Él. Es como no creer de que lo que Él va a hacer es mejor. Ahora, hay un elemento ahí que es bien importante, es el elemento tiempo. Porque yo puedo sufrir algo, hermano. Y si el Señor tardare, yo puedo comenzar a dudar, ¿verdad? Y mi fe comienza a bajar. ¿Sí? Y aquí, ¿qué tan grande sentía él que era el riesgo? Mire, Job tenía claridad del riesgo que él tenía, hermano. Porque si usted lee aquí, dice el verso 14, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? ¿Qué tan grande es el riesgo, hermano? Es como llevar una presa entre los dientes. ¿Usted ha visto el animal que logró cazar a otro? El tiempo crítico, ¿verdad? Él caza. Y llevar la presa a la guarida para comerlo o al lugar donde va a estar seguro, el lugar donde no lo ataquen, ese tiempo es un tiempo de riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque otro lo puede atacar y quitarle la presa que ella lleva. Entre varios le hacen, ¿verdad? Le caen y le quitan la presa. Entonces quiere decir de que Job estaba sintiendo que era como que él fuera con carne en los dientes. Entonces cualquiera le iba a ir a querer arrebatar la carne. Era como llevar, dice, la vida en sus manos, su propia vida en sus manos. Era realmente eh, un riesgo para atraer las fieras. Cada vez que nosotros abrimos la boca de más, hermano, atraemos las fieras. Las fieras van a estar ahí, queriendo aprovecharse de que usted tomó su vida en sus manos o puso su vida entre sus dientes para arrebatarla. Mire qué riesgo, hermano. Yo nunca había visto tal nivel de riesgo, ¿verdad? De decir, me voy a ir con este pedazo de carne a ver qué pasa. No me van a atacar, ¿verdad? Si hay fieras ahí me van a buscar. Si huelen la sangre, hermano, ¿verdad? O sea, saben de que hay carne, saben que hay posibilidades. Y es aquí donde realmente nosotros no nos damos cuenta que tomamos en nuestras manos nuestra vida. Y ahí, hermano, Job está diciendo, yo voy a hablar, aunque ponga en riesgo mi propia vida. A ese nivel, hermanos, sabía él que era como sentir el derecho de defenderse. Y de alguna manera, hermanos, había perdido la confianza de que
sabía que solo Dios podía resolverle. Pero era como a la vez, como no confiar en que el Señor lo iba a sacar de eso en el corto plazo. Entonces, cuando uno ve esto, hermano, el riesgo que él toma, uno dice, ¿por qué tomar estos riesgos? ¿Por qué, hermanos, usted si ha vivido alguna situación que le ha parecido injusta, si usted ha vivido alguna situación que no resultó conforme a los planes y quizás usted sintió que obedeció a Dios y perdió, ¿verdad? Y tuvo pérdidas o tuvo contratiempos o tuvo sufrimiento y sintió que realmente nadie lo amparaba y sintió que realmente perdió muchas cosas quizás ahí. Entonces, ¿qué estaba pasando, hermano? Y uno se pregunta, ¿qué estaba pasando en Job? Porque sus argumentos de alguna manera se distanciaban de la realidad, hermano. No porque nosotros seamos más inteligentes, sino porque quedó escrito, ¿verdad? Y sabemos el resultado y sabemos cómo comenzó eso. Entonces, mire cómo muchas cosas, hermanos, nosotros las podemos estar analizando mal. ¿Por qué? Porque dice, he aquí, el verso 15, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Entonces, la influencia, hermanos, que él tenía, hermanos, para querer defenderse, porque hay un riesgo, ¿verdad? Hay un riesgo. El riesgo ya sabemos, hermano, porque aún las leyes humanas, ¿verdad? Le dicen, y si usted no tiene para pagar a un abogado que lo represente, el Estado le proporcionará a uno, ¿verdad? Que lo defienda. Gratis, ¿verdad? ¿Ah? Sí, pues si alguien aunque sea un primerizo, pero alguien lo va a representar. Entonces, y si yo rechazo ese derecho y digo, yo me voy a defender, wow. Un amigo me contó que tenía un representante ahí, ¿verdad? Y el representante, en lugar de sacarlo, lo estaba metiendo más adentro. Y el juez al final le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, mire, él no lo está representando bien, él lo está hundiendo, le dijo el mismo juez. Así que le voy a dar oportunidad mejor que usted se defienda, que no debería hacerlo, pero si lo dejo a él, lo va a terminar metiendo más tiempo en la cárcel. Así que él contó la versión como había sido todo y pudo negociar y salió libre. Entonces uno dice, wow, eso es algo muy, muy extraño, ¿verdad? Que ocurra. Porque lo normal es que si el que me representa realmente está haciendo su trabajo, me va a ayudarme, más de lo que yo puedo hacer, que no conozco. Sin embargo, aquí Job tampoco conocía muchas cosas. Entonces la influencia que tenía para, para hablar, como dijimos, era una influencia del enemigo, era una influencia también de su propia carne y del derecho que creía tener por haber sufrido. Y aquí el enemigo le dice en el verso 10 del capítulo 1, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, le está diciendo Satanás al Señor, ¿verdad? Ah, este Job está bien porque pues sí, tú le has puesto un cerco, ¿verdad? ¿Y quién se va a meter ahí? Nadie. Si está cercado alrededor de su casa. Además, todo lo que él hace lo ayudas y lo prospera, ¿verdad? Entonces, vea qué influencia. Esa no la sabía Job. Muchas cosas que usted puede vivir, usted no las conoce de dónde ha tenido origen, ¿verdad? Que hay un acusador, ¿sí?
hay un acusador que no nos quiere ver bien. Y cuando las cosas van bien no, es que esa tal cosa, está poniendo en mal. Y el Señor quería demostrarle que la fe de Job era mayor que eso, mayor que el bienestar que tenía. Hermanos, ¿cuántas personas en los caminos del Señor pierden el bienestar y también se salen del camino? El Señor quería demostrarle al enemigo que aunque Él le quitara todo eso, Job seguiría. Eso no lo sabía Job. Eso quizás tú no lo sepas, que muchas cosas son simple prueba para hacer crecer tu fe, para que tú puedas decir, hey, hoy sí, no hay nada que me detenga. Si ya me quitaron el trabajo y continué en el Señor me dio otro, ya no me importa si otro me quiere quitar. Hermano, ya perdí un temor, ¿verdad? Ya fue libre en eso. Fue fortalecido. Entonces, la influencia del enemigo puede estar ahí, hermano. Pero también la prueba del Señor. Si nosotros no somos probados, hermano, seríamos débiles. Si tú no hubieras tenido pruebas, tú ya te hubieras salido de este camino, como mucha gente lo ha hecho. Mucha gente, bueno, aún la misma pandemia, ¿verdad? Lo sacó del camino. Lo sacó del camino porque no había suficiente fe, ¿verdad? De que el Señor haría en medio de toda dificultad. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de tener esa preocupación. Que mire, que dicen que viene una recesión, vea. Señor, yo lo que he visto es que cuando hay recesión, a veces es cuando más me has bendecido. ¿Me entiende? O sea, y es una realidad, hermano. Cuando uno, Señor, cuando no he tenido trabajo es cuando más cosas me has dado. Qué contradicción, ¿verdad? Esas son realidades, hermano. Por lo tanto, nosotros no estamos por lo que dicen otros. Y aquí, Job, hermanos, estaba tentado, impulsado por el enemigo, por lo que él no conocía y también por su propia carne. ¿Por qué la carne, hermanos? Porque la carne nos hace sentir que tenemos derechos. Muchos de los derechos que el hombre anuncia, por ejemplo, sí es cierto, hermanos, son ideales. ¿Sí? Pero si nosotros como cristianos, hermanos, sufrimos, no debemos sentir que ese es un derecho que hemos ganado, que es un derecho de piso, hermanos, que yo me he ganado en el Señor. No, no es así. No es así. Si no vea la vida de los grandes, del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice, yo me he ganado el derecho porque mire, he peleado, he hecho esto, he hecho. Nunca lo dice, hermano. Nunca lo dice. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque confía totalmente en el Señor. Entonces, nuestra carne nos quiere impulsar a hablar de más. Porque la carne quiere tomar el lugar que no le corresponde. Y mire qué difícil esto, porque cuando el enemigo, cuando nuestra carne, perdón, nos impulsa a tomar un lugar, un espacio que no nos corresponde, pues obviamente vamos a hablar, aunque aparentemente estemos hablando la verdad, nos está hundiendo. Porque la fe, hermanos, consiste en que realmente hay una confianza de que Dios hará por mí. ¿Verdad? Entonces, no debemos de dudar. Entonces, las influencias que podemos tener, hermanos, son influencias que nos hacen ir contra nosotros mismos. Entonces, aquí, hermanos, vemos cómo realmente el hombre puede autodestruirse, ¿verdad? Queriendo hacer el bien, hermanos, puede autodestruirse. Entonces, una suposición que hace ver aquí Job, hermanos, y que es correcta, y que es preciosa, es loable, es admirable. Y es que él dice una suposición fatal, ¿verdad? Que es, aunque él me matare, hermano. Mire, dice el verso 15, aunque él me matare. Wow. Usted dice, Señor, Job está en otra categoría, amén.
Porque yo creo, hermanos, que lo dice de corazón. Aunque la acción no era correcta, el fundamento que tenía era correcto. Pero no porque el fundamento aquí, hermanos, de su fe, la acción no era correcta y no la podía avalar el Señor. Pero tampoco eso lo eliminó. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas cosas nosotros, hermanos, no hemos hecho bien? El Señor no te ha eliminado, no me ha eliminado. Sin embargo, nosotros vemos realmente cómo esa suposición era lo peor, ¿verdad? Si el Señor me matare, aunque Él me matare, ¿verdad? Si muriera como resultado de lo que voy a hablar. Porque acuérdese que muchas veces somos debilitados. Y es más, si algunos duermen, o sea, algunos nos ha llevado a ser apartados, ¿sí? Porque realmente han ido más allá donde no tienen que ir. Entonces, si esto pasare, si Él me matare, pues, ¿qué va a pasar? Él tenía una respuesta. Había resuelto en su corazón, hermano, lo que iba a hacer. Aunque no hubiera garantía, fíjese, la fe era grande, que dice, en Él esperaré, aunque Él me matare. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Por eso, usted dice, pero ¿cómo va a esperar? Vea, si ya está muerto. Realmente como que el esperar lo sentimos que es para este tiempo, para el cronos, para el tiempo que se puede medir. Pero también es cierto que al dormir, hermanos, tenemos que esperar hasta que el Señor toque la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, ¿verdad? Si estamos muertos. De lo contrario, seremos transformados. Por eso, qué revelación, ¿verdad? La que tenía Job. O sea, eso es una verdad. Pero el tratar de defenderse, hermanos, y creer de que eso era lo correcto, lo justo, estaba equivocado. Por eso hay cosas que a nosotros, hermanos, nos pueden confundir. Hay cosas que a nosotros, hermanos, nos pueden llevar a conclusiones equivocadas. Y entre más nosotros caminamos o más tiempo tenemos en el Señor, algunas cosas pueden llegarse a cimentar en nosotros pensando que nos asiste la razón. Entonces, él pensaba, hermanos, que podía defender su causa. Nosotros tenemos a Cristo. Vea la diferencia, hermanos. Mire, creía que podía defender su causa. Sin ser abogado, él creía que podía defenderse y representarse a sí mismo. Y hoy nosotros, hermanos, tenemos un abogado que es perfecto, justo, y que puede hablar por nosotros. Nos puede ayudar. Porque fíjese que si Él nos justifica, hermano, si Él nos justifica, hermano, si Él nos está justificando, ¿qué quiere decir? Que Él habla mejor de nosotros de lo que realmente somos. ¡Wow! Hermano, eso es extraordinario, porque te considera a ti y a mí inocentes. Nos ve inocentes. Y Él sufrió todas las cosas que nosotros hemos sufrido o podemos sufrir. Entonces Él sabe, conoce de lo que estamos hablando, aunque Él no cometió pecado, imagínense. En otras palabras, ¿quién más podía justificarse a sí mismo sino Cristo? Pero ¿qué dijo Él en la cruz? Primero, perdona esto, que no saben realmente lo que están haciendo. Pero también le dijo, Señor, cumple. Sintió, hermanos,
la peor sensación, ¿verdad?, que puede sentir el hombre, y es sentirse alejado de Dios. Y usted podrá decir, pero mire hermano, mucha gente se va y ni... Bueno, posiblemente muchos de ellos no conocieron al Señor, que de verdad lo conoce, hermanos. ¿Cómo se va a sentir otra vez con el mismo vacío? O sea, ya no podemos funcionar, hermanos, que así sintamos, hermanos, que ya no podríamos funcionar. Mire, esto nos hace reflexionar de que realmente nuestra causa está segura en el Señor. Que si nosotros, hermanos, sentimos que hay injusticia, podemos decírselo al Señor. Señor, yo siento que, ¿verdad?, esto y esto pasa, y Él nos va a sacar de toda duda. Él nos hará ver inclusive en qué estamos fallando, porque a lo mejor no es la justicia que nosotros creemos que tenemos. ¿Verdad? Y no digamos si nosotros sabemos que hemos fallado. Entonces ya la cosa, ahí sí ya está tomando como la normalidad, ¿verdad?, de decirle, Señor, yo fallé en esto, perdóname. El Señor nos perdona y todavía nos defiende, ¿verdad?, y nos absuelven. Porque eso es lo maravilloso, nos absuelven. Entonces, aquí, siendo, digamos, Job, queriendo, hermanos, poner su causa directamente, ¿verdad?, directamente delante de Dios, sin el beneficio, ¿verdad?, que nosotros podemos tener. El beneficio que nosotros deberíamos de tener en la oración, ¿verdad?, el privilegio abogado-cliente, ¿verdad? La ley, el juez no puede obligar al abogado a decirle, a ver, abogado, dígame la verdad, ¿qué le dijo este sinvergüenza que hizo? No puede, hermano, mire qué bendición. ¿Y qué dice el abogado? El abogado habla bien de su cliente, porque si no es acusado, ¿verdad?, de, ¿cómo le llaman?, patrocinio infiel, me han dicho ustedes, que se dice. Cuando el abogado se pone a acusar a su defendido, ¿verdad?, y hace el papel al revés. Pero qué bendición, hermanos, porque no le pueden poner el polígrafo al abogado para que diga lo que le dijo su cliente. No, no se puede. Cuanto más el Señor, hermano, que termina perdonándonos y a la vez defendiéndonos. Wow, hermano, eso va más allá de todo. Y mire, cuando nosotros vemos la diferencia, ¿verdad?, en la dispensación de la ley o en el tiempo de Job, ¿verdad?, que no sabemos exactamente en el tiempo que fue escrito, pero no existía, ¿verdad? No existía el beneficio que nosotros tenemos y el abogado que nosotros hoy tenemos. Por eso, él podía justificar, hermanos, y decir, bueno, si me salva Él, es porque no soy impío. Hermano, hoy nosotros podemos decir, si me salva, es porque me perdonó. Es decir, es porque quizás no hice las cosas bien, pero Él me perdonó. Es porque de seguro no hice las cosas bien y me perdonó. Pero la justicia en Job, hermanos, era distinta. Y no estoy diciendo que no fuera cierto lo que Job decía, hermano. No estoy diciendo eso. Sino que mire el beneficio hasta dónde llega hoy. Si me salva de esto es porque no soy impío, dice él. Pensaba que si no lo mataba, si quedaba vivo, ¿verdad?, es porque realmente no era un impío, sino un justo. Porque aquí lo dice, ¿verdad? Dice, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Es decir, dicho de otras palabras, Él me va a salvar porque no soy impío. ¿Ya? Entonces, soy justo. Entonces, Él tenía esa seguridad, hermano. Su vida de rectitud lo dice, hermano, hasta este momento. Hasta hoy que estaba abriendo la boca, por eso Él dice, estoy poniendo toda la carne al asador, vea, porque aquí me la estoy jugando, en otras palabras. Me estoy jugando mi propia vida. Hermano, ¿cuándo nosotros hemos sentido que por lo que hablemos podemos, ¿verdad?,
En un juicio, bueno, en un juicio yo entiendo que el acusado es mejor que no hable, ¿ve? Así es, ¿ve? Porque si él habla para defenderse, le está dando también derecho al acusador a que responda a las preguntas del acusador y lo puede confundir. Y va a querer tocar sus sentimientos y su carne para que brote ahí, vea, y diga lo que no tenga que decir. ¿Se la juega o no se la juega? Sí, hermano. ¿Cuál era la pena máxima? Bueno, la vida misma, ¿verdad? La pena máxima. No cadena perpetua, no. Entonces, qué difícil, hermanos, el poner todo en lo que nosotros hablamos. Y qué bendición, hermanos, es saber que nosotros tenemos el beneficio de un abogado tan grande. Y fue atrevido, hermanos, porque se sintió justificado en el Señor, Job. Mire que era algo de admirar, que él se sintiera así, hermano. Sin embargo, había una acción equivocada, ¿verdad? Había una acción equivocada de defenderse, hermano. Sintiéndose justo, era una acción equivocada. Sin embargo, tenía una confianza que le daba esa seguridad. Dice el verso 17, oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiese mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Mire, presten atención, porque sé que seré justificado. Había confianza, hermano. Claro, no podía hablar de Cristo, pero tenía confianza. Esa confianza le valió, hermano, aunque no era correcto haberse defendido. Pero la justificación, usted sabe que la justificación por las obras no funcionan, porque no nos justifican delante de Dios. Pero sí, la fe nos justifica delante de Dios. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién tenemos paz? Con Dios. Y él estaba, hermanos, poniendo su causa adelante. ¿Tenía paz con Dios? No tenía paz en ese momento con Dios. Él sentía la presión, hermano. La presión de sus amigos, la presión de su carne, la presión del enemigo, que ni siquiera él podía entender lo que estaba sucediendo. Entonces, mire qué grande, hermano, es el Señor. Porque había aquí, a veces nosotros creemos que tenemos algo pendiente de resolver y que no nos han tratado como quizás usted cree que se merece. Yo he oído personas, hermano, decir es que Dios no me ha querido oír, es que Dios no me ha abierto esta puerta. Así me quiere tener Dios, hermano, eso es una queja. Eso es una queja. Y bajo esa actitud, hermanos, es difícil que Dios pueda actuar a favor nuestro. Porque entonces, imagínense, es como que usted, el niño, se tira al suelo y dice, quiero tal cosa. Y usted salga, ¡ay, el niño, el niño! ¿Cree que es bueno eso? Ay, hermano, va a tener consecuencias, porque si no, ese se va a volver el reycito de la casa. Y va a estar ordenándole a todos qué hacer. Y usted sabe que así es. Y ya los que tenemos hijos hemos vivido cosas así. Y hemos reaccionado. No, vea, no es posible. Si la niña a esa hora quiere y esa no es hora, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, déjala que llore. 15 minutos lloran, vas a verle. Contémosle, vas a ver, después se callan. Y dejémosla, Leo. Después de 3 noches vas a ver que va a entender de que no es hora. Y cabala, hermano. Así fue. Después de 3 noches ya no llora. Y acabala la hora. No, pero si yo comienzo a vivir a lo que ellos dicen, ¿ve? Usted comienza, claramente otro lo va a ver y va a decir, no está correcto. Ahora el Señor le vamos a torcer el brazo. Imposible. Por eso
Aquí, hermanos, hay una claridad de que no había paz con Dios. Pero el que está justificado por la fe alcanza paz con Dios. Aquí como que se había perdido algo, hermano. Algo no estaba cabal. Y lo sabemos, vea, porque hemos leído el libro. Pero la justificación por obras no puede hacer justicia delante de Dios. Pero sí lo hace, hermanos, la justificación por la fe. Es así, nos pone en paz con Dios. Y esta fe que nos hace tener paz, ¿verdad? En primer lugar, si nosotros no llegamos a tener paz con Dios, entonces esa paz no es cierta. Porque lo que nos da a nosotros tranquilidad, hermanos, es tener paz con Dios. A usted le puede hacer falta todo, hermano. Le puede hacer falta dinero, le puede hacer falta salud, le puede hacer falta muchas cosas. Pero si usted tiene paz con Dios, usted está tranquilo. Y usted confía de que, hermano, Dios va a actuar. Pero si no la tenemos, hermanos, vamos a estar en queja permanente. Vamos a estar diciendo, ay, no alcanza, ay, tal cosa. Y esto cada día más caro. Y esto aquí, hermano, pues una queja general puede decir usted, hermano, pero le está afectando. Porque no estamos confiando en Dios. No estamos creyendo realmente. No tenemos fe, hermano. Se está acabando la fe. Y debemos de dar un cambio, hermano, en esto. Porque a veces las cosas salen mal, hermano, y uno planifica. Mire, y aunque sean cosas que son para Dios, tampoco eso nos da derecho, hermano. Aunque usted sufra algo y usted por hacer las cosas de Dios, tampoco nos da derecho. No nos da derecho. Esa no es justicia. Mejor, hermano, si Dios la ve como algo a nuestro favor porque nosotros callamos, ¿verdad? Entonces, Job sentía el derecho por todo lo que había vivido y que lo consideraba injusto a su vida. Decía, bueno, no lo merezco, ¿verdad? No merezco lo que... ¿Y qué lo exaltó a eso, hermano? Bueno, lo coronó sus amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus amigos llegaron a decirle, hey, contame, ¿verdad? Vamos a orar por vos, contanos en qué fallaste. Contame el pecado ¿verdad? Vamos a orar por ti. Es que mira, es que eso que te ha pasado no es por buena gente. Hermano, esas son las cosas que usted puede escuchar en el mundo. Es que mira, ese es cristiano, pero mira cómo le va. Hermano, y entonces usted puede comenzar a escuchar, vea, a oír, bueno, ¿y yo por qué estoy, vea, y por qué no salgo? ¿Y por qué no puedo derrotar a este enemigo? Pero ¿sabe qué, hermano? Cualquier rato de esto, usted le va a pegar una gran paliza al enemigo. No porque usted tenga la fuerza, sino que el Señor le va a ayudar, hermano, y le va a dar los medios, y usted va a decir, al fin. Hermano, si no estamos creyendo eso, ¿verdad? Es posible que nosotros estemos pensando que somos justificados por otras cosas. Y que el haber sufrido, y a veces ni siquiera es un sufrimiento real, sino que es un sufrimiento que me trae mi propia carne. Aquí Job estamos seguros, ¿verdad? Que fue aún siendo recto, porque la palabra lo dice, que era recto. Podemos decir, sí, vea, no era injusto, no lo era, pero Dios lo permitió, porque quitó el cerco alrededor. Hermanos, si a nosotros nos quitan el cerco, olvídense, nos pasa de todo. Pues sí, aquí Job dice, yo llevo como carne en mis dientes, ¿ve? Y voy con la vida en las manos, o sea, dispuesto a rifarme con quien sea. Eso es lo que está diciendo. Pero esa sangre la van a sentir todos y van a ir detrás de él. Así es cuando no tenemos cerco. Pero el Señor dice, bueno, sigue confiando, porque el tiempo iba a llegar, iba a terminar, hermano. Entonces él estaba dispuesto a defenderse, porque está seguro de la justificación, es decir, de la aprobación de Dios. Porque somos justificados cuando somos aprobados, ¿verdad?
O sea, somos aprobados, estamos justificados. Le puede decir el jefe, no, está bien, no importa que te haya pasado tal cosa. Usted se siente que aprobado. Ah, me aprobaron. Sí, sabemos que tuviste ese percance por esto y esto y esto. O queriendo hacer lo correcto te pasó esto. No, 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 no te preocupes. Usted está justificado. Está siendo aprobado y usted siente que respaldo, alivio, paz. ¿O no? Paz. Esa paz no se siente así de fácil cuando no hay alguien que me lo diga. ¿Ya? O sea, Job decía, bueno, pero ¿y qué hice? ¿Verdad? Y ese tiempo, hermano, era el tiempo de prueba. Porque si nadie me dice que estoy en el camino correcto y todo, y al contrario me están diciendo que yo he fallado, ¿verdad? Lo estaban empujando a ir en contra de Dios. Ahora, todo eso, hermano, eh, eh, todo eso lo empujó a hablar. Pero a pesar de eso, el Señor no lo eliminó. Al contrario. Y usted sigue leyendo ahí el discurso, ¿verdad? Y sigue diciendo, oye, cosas que usted dice, wow, nunca había pensado eso. O sea, o nunca he vivido tal cosa. Gracias a Dios, dice uno. Qué difícil eso que está hablando. Hermano, porque una cosa es sufrirla cuando no conocemos al Señor y otra es sufrirla cuando usted conoce la verdad y conoce a Dios. Cuesta más callar, ¿verdad? El que no conoce al Señor puede quejarse e ir hasta a quejarse a las instituciones y todo, ¿me entiende? Nosotros no. Esas quejas no valen. A nosotros es el Señor el que nos tiene que sacar adelante. Entonces, eh, muchas cosas, hermanos, quedan, termino con esto, quedan detrás, ¿verdad? Y que no vamos a poder ver. Algunas cosas no las vamos a poder ver. Y por eso actuamos mal. Uno, que Dios lo puso a él de ejemplo para avergonzar a Satanás. Y quien quita, hermanos, si lo que tú vives es para avergonzar al diablo, de que puedes sufrir, de que tienes capacidad de sufrir, a pesar, ¿verdad? De no tener una respuesta de Dios en el momento. Hermano, el, el, el sentirse solo, ¿verdad? Es una sensación muy, muy desagradable, que desespera. Y aquí vemos este ejemplo, hermano. También había detrás algo más, que todo estaba en sus manos. Hermano, el Señor nunca ha perdido el control. Y de tu vida no ha perdido el control aunque nos hayamos equivocado. Hermano, eso nos debe dar paz. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ¿quién no se equivoca? Aún estando en el Señor, hermano. No estoy hablando del que anda afuera. Nos equivocamos, hermano. Pero mire, el Señor tiene el control. Sigue teniendo el control. Hermano, de verdad, si usted piensa que no sabe qué va a pasar, no, hermano, mire, tenga paz. El Señor tiene el control de su vida. Porque hay algo más todavía ahí. Algo más que todavía nos debe de alegrar, hermano. Porque sobre todas las cosas, hoy tenemos un abogado. Y no solo te defiende, no solo te perdona, no solo habla bien de ti después de perdonar, no solo conoce tu sufrimiento porque lo ha vivido, sino que también te ama. Hermano, eso supera todo. Porque el amor, hermanos, ¿qué dice? Cubrirá multitud de pecados. Hermano, démosle un aplauso al Señor. El Señor cubrirá multitud de pecados, hermano. Y mire, eso nos debe de dar tranquilidad, hermano. Que aunque nos sintamos impulsados a veces a renegar, a decir hasta aquí, ya no aguanto, ya no soporto, no sé qué hacer. Hermano, calmado. El Señor tiene control de todo. Calmado, tú no sabes si el Señor te ha puesto a ti nada más de ejemplo. Calmados porque el Señor nos ama. Y sobre eso, hermanos, no hay ningún poder del mundo que pueda quitar eso.
El Señor nos ama, por eso nos perdona, dio su vida por nosotros y todavía en los errores que seguimos cometiendo nos defiende. Hermano, nuestro pacto es mejor. Job se sintió impulsado a irse a presentar, hermano. Había un vacío ahí, ¿verdad? Había un vacío, faltaba el abogado, hermano. Hoy nosotros lo tenemos. Hoy nosotros, hermanos, podemos sentirnos tranquilos. Hoy nosotros, hermanos, sí debemos de tener paz con Dios. No podemos seguir reclamando, hermano. Mire, aunque usted diga, mire cómo están subiendo las cosas, ya no puedo comprar lo que compraba antes. Hermano, es una realidad en todo el planeta, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor es fiel. El Señor va a obrar en cada una de nuestras vidas, en tu y en mi necesidad, como también lo puede hacer por esta nación. Hermano, tengamos paz para con Dios, porque Él es el que justifica. Él te ha justificado, Él me ha justificado, pero sobre todas las cosas, Él me ama, Él te ama. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor, porque tú nos has animado, Señor, esta mañana. Tú nos has venido a dar, Señor, tranquilidad, paz. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque, Señor, no podemos entender ni tampoco juzgamos, Señor, lo que Job hizo. Padre, pero él no tenía los beneficios que nosotros tenemos, Señor. A pesar de que él era justo, Señor, a pesar de que él tenía una fe grande que decía, aunque me matare, yo voy a esperar en él. Señor, gracias, porque nosotros, Señor, quizás no nos atrevemos a decir esas palabras que dijo Job. Quizás tu fe, mi fe no alcanzan quizás hasta ahí. Pero estamos seguros, Señor, de que tú respaldarás, Señor, nuestras vidas, porque tu control está sobre nosotros. Si nosotros nos sometemos, Señor, porque todo depende de nosotros. Tú estás del otro lado, Señor, queriendo ayudar, queriendo ser nuestro abogado. Y Señor, y muchos, Señor, quizás estamos impulsados a querer hablar, a querer decir lo que no deberíamos de decir, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer un pacto, Señor, con nuestra lengua, con nuestra boca, Señor, para no hablar mal, Señor. Porque cuando nos quejamos hablamos mal de ti, porque cuando decimos las cosas que nos desaniman, estamos, Señor, renegando, Señor, de lo que tú puedes hacer. Señor, queremos creer, Padre, siempre en ti, que tú harás, que tú completarás, que tú, Señor, no quitarás el cerco alrededor nuestro, Señor. Que tú nos ayudarás, Señor, a que nuestras manos sean fructíferas. Tú nos ayudarás, Señor, a que nuestra vida espiritual dé frutos al 100, Señor, por uno, Padre. Señor, que se vea, Señor, tu mano en nosotros, Padre. Señor, y cualquier falla, cualquier equivocación, abogado tenemos para con el Padre, aquel que te defiende, aquel que habla bien de ti, aquel que te perdona, pero principalmente aquel que nos ama, aquel que ha dado su vida por ti y por mí. Señor, gracias, Padre. Gracias por ser más de lo que nosotros merecemos, Señor. Porque si eres abogado, Señor, es una función relevante, grande, Señor, porque podemos presentarnos delante del Padre sin ninguna mancha delante de nosotros, Padre. Gracias, gracias, porque el Padre se alegra de la obra del Hijo y tu Espíritu Santo, Señor, acomoda tu verdad, tu palabra en nuestros corazones, Señor, para someternos a ti, Señor. Gracias porque todas las cosas son buenas, las que tú nos has dado, Señor, y el control está en tus manos, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendito eres. Gracias, Señor. Si quieres postrarte, póstrate. Dile, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Esperando, Señor. Esperaré. Ayúdame a callar, Señor. Esas equivocaciones en mis palabras, Señor, no las tomes en cuenta, Señor. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor. Gracias, Padre.